Bienvenidos a Cuentos Nocturnos. Soy Alfie, tu anfitrión para el misterio de hoy. Hoy nosotros tiene un misterio de Poirot que no empieza con una pista o un cadáver, pero con una amenaza, una sola carta firmada por él, la bomba de Bolevik y la promesa de que el fuego caerá donde la codicia ha echado raíces. Sí, si te gustó este episodio, dale me gusta. Dale me gusta al video y compártelo con tus compañeros amantes del misterio, y dime, ¿dónde están? ¿Me sintonizas desde esta noche? Siempre. Lee tus comentarios y disfrútalos de verdad. Saber de ti. Ahora, sírvete un. Toma una taza de café, acomódate y vamos. Comenzó. La bomba de Boleviks. Capítulo 1. La advertencia del bolchevique. El olor de la tinta de impresora siempre poseía para mí una cualidad a la vez tranquilizador y ligeramente emocionante, promesa de noticias de un mundo más allá, el entorno inmediato de uno. Aquella tarde de jueves en particular, mientras yo se acomodó en el profundo sillón de cuero, la sala de estar de Poirot con él, periódico vespertino, no tenía ni idea de que él, los titulares negros que tenía ante mí pronto aparecerían, dejar de ser meras palabras en una página y convertirse en un asunto muy preocupación inmediata y mortal. Había regresado de mi club en excelentes condiciones, espíritus fortificados por un almuerzo decente, y el tipo de conversación masculina que engrasa las ruedas de la vida inglesa. Poirot estaba en su escritorio, ocupado en lo que llamó al arreglo del pequeño, asuntos que parecían consistir en ordenando su correspondencia en pilas de tal exactitud matemática que yo esperaba que produjera un gobernante. Poirot, dije sacudiendo el papel. Hay una pieza bastante alarmante aquí, sobre Sir Marcus Borley, el financiero, presidente de la Sindicato de Reconstrucción Anglo-Ruso. Poirot no levantó la vista de su tarea. Un hombre de considerable riqueza, y si él. Los informes son precisos, igualmente. Enemigos considerables. Bueno, uno de esos enemigos ha hecho. Él mismo se dio a conocer en términos inequívocos. Encontré el artículo nuevamente y lo leí. En voz alta. Sir Marcus Borley, destacado presidente de la reconstrucción anglo-rusa. Sindicato, ha recibido una amenaza. Comunicación de una organización, autodenominándose el Amanecer del Pueblo. Comité. El mensaje entregado al señor. En las oficinas de Marcus en Chandos Square se puede leer. Por cada escombro que hace sonar desde él. Pobres hambrientos de Rusia, responderemos. Con fuego. La primera chispa caerá en tu puerta. La bomba de Bolevik. Hice una pausa. Para causar efecto, pero puro simplemente continuó. Su clasificación con enloquecedora compostura. ¿Dramático? No, murmuró. Dramático, puro. Es una amenaza directa. Estos tipos revolucionarios quieren decir negocio. ¿Recuerdas ese asunto en París el mes pasado y el atentado en Berlín? Recuerdo que en París, 3. Los camareros resultaron heridos y un excelente. La peticería fue destruida. En Berlín, la explosión ocurrió en un almacén vacío. A las 3 de la mañana. Puro por fin. Miró hacia arriba. Sus ojos verdes eran agudos. Recuerdo también que se vendían periódicos. Muy bien en ambas ciudades desde hace varios días después. No está sugiriendo que esto sea un engaño. No sugiero nada, Monami. Simplemente, observa ese miedo. Ella es una mercancía, como cualquier otro. Algunos se benefician de la venta. Eso, otros lo compraron. Se levantó y cruzó hasta donde yo estaba sentado, extendiendo su mano para el papel. Pero examinemos esta amenaza más de cerca, por favor. Entregué el papel y Poirot estudió el artículo con esa absoluta concentración que trajo a todos los asuntos, por triviales que parezcan. ¿Cuándo se entregó la nota? Ayer. Mañana aparentemente encontrada entre los. Publicación regular. Y hoy aparece por la tarde. Papel. Trabajo rápido que el dedo de Poirot trazó las líneas del texto. El idioma. Es interesante. Cada rublo que giras. Toque de poesía no. Y esta firma. La bomba bolchevique. No bombas, sino bombas. Singular. Como si hubiera uno específico.
Espera explosiva como la espada de Damasco. No debería pensar en precisión gramatical. Ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades para anarquistas lanzadores de bombas, dije con cierta aspereza. Quizás no. Y, sin embargo, Hastings, considere, ¿por qué anunciar la propia intención? El atacante, quien quiere matar no manda. Notas de advertencia. Envía la bomba. Este razonamiento, lo confieso, me dio pausa antes de que pudiera formular una respuesta. Sin embargo, apareció nuestra casera en la puerta con una tarjeta en una pequeña bandeja de plata. El inspector quiere verlo, señor Puro, ella anunció. Ah, la cara de Puro se iluminó. Muéstralo de inmediato. Sí, por favor. Entró un momento después, trayendo consigo ese aire de Escocia, eficiencia del patio, mezclada con un cierto humor que lo hizo, en mi opinión, un buen tipo. Era un tipo compacto, hombre de ojos astutos y mirada de alguien que había visto demasiado. Naturaleza humana y no era particularmente. Me impresionó. Buenas tardes, capitán. Hastings nos saludó a ambos con un gesto de la cabeza. Ya veo. Tienes la edición de la tarde allí. Me ahorró la molestia de explicar por qué. Estoy aquí. El asunto de Sir Marcus. Borley señaló una silla. Siéntate, mi amigo. ¿Has venido a consultar a Poirot sobre esta amenaza? Sí, en cierto modo. Hablando, se acomodó y aceptó el cigarrillo que le ofrecí. Sir Marcus ha estado haciendo mucho ruido en el patio sobre protección. No puedo decir que lo culpo. Todo socialista. El agitador en Londres parece tenerlo marcado como enemigo número uno. El hombre. Lo han llamado de todo, desde buitre hasta chupasangre en media docena de radicales. Periódicos. Sus negocios son controvertidos. Puro preguntó. Eso es decirlo suavemente. El sindicato ha estado comprando empresas rusas, activos por centavos, negociando préstamos, con términos que harían que Sillok. Rubor. Hay toda una multitud que piensa. Se está beneficiando de la miseria. Dio una calada a su cigarrillo. Eso sí, eso no es un delito en Inglaterra. Sarp. Práctica comercial tal vez, pero no. Ilegal. Pero bombardear es muy ilegal. En efecto, intervine. Exactamente, capitán. Es por eso que me tomo esto en serio. Lenguaje teatral o no inclinado. Adelante. Aquí está la cosa. Puro. Señor. Marcus os ha invitado a los dos. En realidad, a un almuerzo informal mañana. En su casa. Reunión de la Junta en él. Por la mañana. Luego almuerzo con algunos invitados. Él quiere tu evaluación sobre si esto, la amenaza es real o simplemente más aire caliente. De la prensa radical. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión? El inspector se encogió de hombros. Podría ir en cualquier dirección. Hemos estado atentos a algunos grupos. Anarquistas, comunistas, los de siempre. Sospechosos. Mucha charla en el café. Casas alrededor del Soho. Nada concreto. Pero últimamente la charla ha sido más fuerte. Él. Fijé a Poirot con una mirada directa. Yo. Valora tus impresiones. Tienes una instinto para estas cosas. Poirot era. Guardó silencio por un momento, con los dedos apretados, juntos en ese gesto que adoptó cuando, pensando profundamente, finalmente, asintió. Muy bien, asistiremos a ese almuerzo. Será muy interesante observar. Sir Marcus y su círculo. Dime, este sindicato, ¿quién más está involucrado? Hay un socio menor, Harold Drake, hombre más joven, se supone que es más progresista en sus opiniones. Luego está la mujer rusa Elena Petrova, que trabaja como traductora, perdió a su familia, las propiedades en la revolución, al parecer. Sir Marcus la emplea por caridad, o eso dice él. Consultó a su cuaderno. También hay un empleado, Sims, que maneja las cuentas, tipo tranquilo y el personal habitual, ama de llaves, secretaria, ese tipo de cosas. Un elenco pequeño para lo que podría resultar una gran drama, observó Poirot. Rosa, apagando su cigarrillo. Esperemos. No llega a eso. Mañana a la 1. Luego Sandor Square.
Nos vemos. Allí. Después de que el inspector se hubo marchado, me encontré bastante entusiasmado por él. Perspectiva del compromiso del mañana. Hay algo innegablemente emocionante sobre la posibilidad de peligro, particularmente cuando uno tiene confianza en, teniendo a mano el genio de Poirot. Si las cosas se ponen serias, su amigo, sin embargo, parecía perdido en sus pensamientos, mirando fijamente el periódico que estaba abierto sobre la mesa. ¿Qué te preocupa, Puro?, le pregunté. Él. Miré hacia arriba y había algo en su expresión me hizo pensar que no podía entenderlo del todo. Leer. Una sombra quizás de preocupación. O simplemente la concentración de una mente. Ya estoy trabajando en un problema. Creo que Hastings dijo lentamente que mañana descubriremos que las palabras y el fuego no son armas tan diferentes. Después de todo, y que a veces el ruido más fuerte oculta el más silencioso crimen. Me reí, aunque un poquito. Inciertamente. Está siendo misterioso otra vez. Tal vez. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando. Afuera, en la tarde londinense, donde había niebla, empezando a reunirse en las calles. Abajo. O quizás simplemente estoy reflexionando, que las revoluciones vienen en muchas formas. No todas se encuentran en vendedores con bombas. Con ese críptico pronunciamiento, él. Me di la vuelta y sabía que no debía hacerlo. Presionarlo más. Volví a mi papel, pero encontré mi atención divagando. A pesar de la filosofía de Poirot, reflexiones, no pude quitarme la imagen de ese mensaje amenazante. El primero. Una chispa caerá en tu puerta. Mañana. Pensé que deberíamos ver si la amenaza era mera grandilocuencia o algo así. En conjunto más siniestro. ¿Cómo sucedió? Descubriríamos que era ambos y ninguno. Pero esa revelación yacía frente a nosotros, oculto entre el humo y caos de la tarde siguiente cuando la chispa efectivamente cayó y con ella la vida del hombre. Capítulo 2. Asesinato a las 2. La casa en la plaza Sandoz era hermoso asunto georgiano. Su ladrillo. Fachada que sugiere el tipo de sólido. Prosperidad que viene de generaciones. De inversión cuidadosa en lugar de repentina. Fortuna. Mientras Poirot y yo nos acercábamos a las 5 minutos antes de la 1 lo siguiente. Por la tarde, noté la presencia de un agente estacionado en la esquina. Un discreto recordatorio de que los temores de Sir Marcus estaban siendo tomados en serio por Escocia. Patio. Nos recibió en la puerta, mirando. Un poco agobiado. Me alegra que estés aquí. Puro. Sir Marcus está en muy buena forma. Ha estado caminando de un lado a otro toda la mañana como un enjaulado león. La reunión de la junta terminó 1 hora después. Hace tiempo, y ha convencido a cada sombra. Sostiene un lanzabombas. Nos llevaron a un cómodo dibujo. Habitación donde nos esperaba nuestro anfitrión. Señor. Marcus Borley era un hombre de unos 60 años, con la tez fina y dominante, presencia de alguien acostumbrado a recibir. A su manera, llevaba su riqueza con la facilidad de un hombre de largo, familiaridad de su traje bien entallado, a la pesada cadena de reloj de oro estirada, a través de su chaleco. Señor Puro, excelente, excelente. Él avanzó con la mano extendida. Me ha dicho mucho sobre sus métodos. Poco convencional, dice, pero efectivo. Justo lo que necesitamos en estos tiempos inciertos. Veces. Es usted muy amable, señor Marcus. Poirot ejecutó uno de sus pequeños actos formales. Ramas. Entiendo que has recibido ciertas comunicaciones de una amenaza. Naturaleza. ¿Amenazante? Es una amenaza absoluta. Declaración de guerra. Sir Marcus hizo un gesto hacia un escritorio donde se encontraban varios papeles. Léelo tú mismo. Estos perros bolevicos creen que pueden aterrorizar a los honestos. Los ingleses se ven obligados a abandonar su derecho legítimo. Negocios. Bueno, están equivocados. El trabajo del sindicato es vital. Estamos reconstruir el comercio con Rusia, trayendo orden a partir del caos. Otros podrían. Caracteriza tu trabajo de manera diferente. Poirot observó con suavidad.
Sir Marcus, rostro oscurecido. Otros son tontos o, peor, la mujer grulla y su sediciosa. Trapo, llamándome buitre, el descaro de, eso, doy empleo, otorgo crédito, facilitar el comercio, sin hombres como, para mí, Rusia se hundiría por completo. Barbarie. Antes de que Poirot pudiera responder, la puerta se abrió para dejar entrar a un joven delgado con un rostro y modales agradables. Esto, yo. En resumen, fue Harold Drake, el joven. Pareja. Ah, Drake. El tono de Sir Marcus se suavizó levemente. Pasen, pasen. Este es el famoso Hércules Poirot y el capitán Hastings. Señores, mi socio Harold Drake. Drake nos estrechó la mano a ambos. Su apretón era firme, su sonrisa agradable, pero yo detectó un cierto cansancio sobre la ojos. Espero, señor Puro, que pueda convencerme. Señor Marcus, esta amenaza no es tan grave como él cree, dijo Drake. El discurso revolucionario es bastante común. Hoy en día, la mayor parte es solo aire caliente. ¿No compartes la preocupación de tu pareja? Poirot preguntó. Creo que la precaución es sensato, pero el pánico no beneficia a nadie. El trabajo del sindicato es controvertido. Ciertamente, pero controvertido, Sir Marcus. Interrumpido. No hay nada controvertido sobre el beneficio honesto. Eres demasiado blando, Drake. Siempre lo has sido. Por eso nunca lo serás. Él fue interrumpido por la aparición de una mujer. En la puerta. Tenía unos 30 años, con el tipo de belleza frágil que hablaba de crianza aristocrática. Su cabello oscuro era arrastrado hacia atrás según la moda del día, y sus ojos tenían una tristeza que incluso su sonrisa no pudo disimular del todo. Señor Marcus, perdóname, dijo ella con ligereza. Inglés con acento. El almuerzo está listo. Cuando quieras. Ah, señorita Petrover. Vengan caballeros. Deben conocer a nuestro traductora, Elena Petrover, señor Hercule. Poirot y el capitán Hastings. La señorita Petrova inclinó la cabeza. Con gracia. He oído hablar de usted, señor. Puro. Tu reputación te precede. ¿Tú? ¿Son rusas? Preguntó Mademoiselle Puro. Lo estaba. Una sombra cruzó su rostro. Ahora yo. Simplemente estoy agradecido por Sir Marcus. Generosidad al contratarme. Muchos de los compatriotas no han tenido tanta suerte. La familia de la señorita Petrover lo perdió todo. En la revolución. Sir Marcus dijo que no. Sin satisfacción. Propiedades, fortuna, posición, toda tragada por el Bolevik. Bestia. Ella entiende la importancia de nuestro trabajo. Antes de que alguien pudiera responder, un tremendo estruendo sacudió la casa. Las ventanas vibraron violentamente y en algún lugar, debajo de nosotros, el sonido de cristales rotos se mezclaron con gritos. Sentí el suelo bajo mis pies tiemblan y instintivamente se acercó para estabilizarse. Yo mismo contra la repisa de la chimenea. Bueno, Dios mío, exclamé. ¿Qué fue eso? Señor. Marcus se había puesto pálido. La bomba, él, susurró. Lo han hecho. Los demonios. De hecho lo he hecho. Ya estaba, moviéndose hacia la puerta. Todos se quedan. Aquí, ordenó. Puro Hastings con yo. Corrimos al pasillo donde el humo comenzaba a subir desde él. Dirección de las escaleras del sótano. Un olor acre a explosivos llenó el aire. Debajo de nosotros podía oír gritos y el sonido de pies corriendo. El sótano. Alguien lloró. Es el sótano. Señora. Entierro. El ama de llaves apareció en la cabecera de la escalera de servicio. Su cara blanca de terror. Han matado. Todos nosotros, se lamentó. Lo sabía. Lo sabía. Esos extranjeros traerían la muerte a esta casa. La tomó firmemente por la hombros. Tranquilízate. Mujer. ¿Dónde ocurrió la explosión? La carbonera, señor, está al fondo. Oh, qué ruido. ¿Alguien herido? Yo. No lo creo, señor. Todo el mundo estaba arriba preparando el almuerzo.
Gracias. Dios por sus pequeñas misericordias se volvió hacia nosotros. Revisaré el sótano. Ustedes dos quédense con Sir Marcus. Y pero Puro no estaba escuchando. Tenía la cabeza inclinada, los ojos fijado en el techo encima de nosotros con una expresión de intensa concentración. Puro, dije, ¿qué es? En lugar de respondiendo, se movió rápidamente hacia él. Escalera principal. Sus pequeñas piernas llevaban. Lo llevó por las escaleras con una velocidad sorprendente, y yo lo seguí desconcertado. Detrás de nosotros, yo escuché un llamado, pero Puro no. Pausa. Llegamos al primer piso, donde el humo era menos denso. Puro se movió a lo largo del pasillo, contando puertas hasta se detuvo frente a uno en el otro extremo. La oficina privada de Sir Marcus, dijo, murmuró. Hastings, creo que deberías. Prepárate. ¿Prepararme para qué? Probó la manija. La puerta estaba cerrado. Hay que derribarlo, Poirot, dijo con urgencia. Rápido, Monomi. Lo hice. No entiendo su preocupación, pero el tono de su voz obligaba a la obediencia. Juntos pusimos nuestros hombros a prueba. Puerta. Era de roble macizo y resistió nuestra esfuerzos, pero al final la cerradura cedió. Con un estruendo astillante, la visión que nuestros ojos encontraron me detuvo. En mis huellas, Sir Marcus Borley yacía, junto a su escritorio, con un brazo extendido. Él. Otro se acurrucó debajo de él. La sangre se enredó su cabello y manchó la alfombra debajo. Su cabeza, cerca de su mano extendida, yacía una llave. La ventana detrás del escritorio estaba destrozada, su cortina chamuscada y fumando. El vidrio cubría el suelo, captando la luz del gris. Tarde más allá. Mundure. Po. Suspiró. Llegamos demasiado tarde. Me apresuré. Adelante, pero una mirada a Sir Marcus. Mirada fija y el ángulo antinatural de su cuello me dijo que la asistencia médica sería inútil. El hombre estaba muerto. Había estado muerto, pensé, desde hacía algún tiempo. Puro, dije con voz temblorosa. ¿El bomba? Sí, Hastings. La bomba. Poirot se arrodilló junto al cuerpo, sus ojos penetrantes, examinando todo sin tocar cualquier cosa. O al menos eso parece. ¿Qué quieres decir con que así parece? La ventana está destrozada. El hombre está muerto. Seguramente es obvio lo que pasó. Poirot se levantó y se acercó a la ventana, estudiando el patrón del vidrio roto, con minuciosa atención. Luego examinó la puerta por la que habíamos entrado, en particular la cerradura y la zona alrededor del ojo de la cerradura. ¿Observas la clave, Hastings? Sí, en el suelo junto a él. Debe estar. He estado intentando abrir la puerta cuando se produjo la explosión. Tal vez. El tono de Puro era extraño. Y, sin embargo, observa, la puerta estaba cerrada con llave desde él adentro. Pero si quería escapar de la explosión, ¿por qué encerrarse? Quizás no lo hizo. Quizás la fuerza de la explosión empujó la llave a través de la cerradura, y lo coloqué cuidadosamente en el suelo. Yo, no lo pienses. Puro se inclinó más cerca del cuerpo. Mira aquí la herida. Un solo golpe el templo más severo, y la posición del cuerpo se desplomó donde estaba parado. Yo creo, no arrojado por ninguna explosión. Pero la ventana es muy interesante, ¿no? El vidrio se encuentra predominantemente en el interior. La habitación. Y, sin embargo, si la explosión fue en el sótano, a cierta distancia, él se apagó, su mirada distante. Oí pasos en las escaleras, Japón y él. Otros, sin duda, atraídos por nuestra fuerza. Entrada. Pero Puro levantó una mano para silencio, y en ese momento, vi su cambio total de comportamiento. El pequeño belga un poco cómico con sus modales quisquillosos desaparecieron, reemplazados por algo mucho más formidable. Aspica, dijo en voz baja. Creo que debemos prepararnos para algo bastante más complejo que un simple bombardeo. La explosión, ella era la más
Conveniente, pero no, creo, para el señor Marcus Barsley. Antes de que pudiera preguntar qué quiso decir, irrumpió en la habitación, tomó una mirada a la escena frente a él, y soltó una serie de juramentos que, haberle hecho honor a un marinero, muerto, exigió. Sir Marcus está muerto. Más detalladamente, confirmó Poirot. Pero yo, piensa, amigo mío, que si examinas, mire el tiempo con cuidado y encontrará algo muy intrigante, porque a menos que, estoy muy equivocado, Sir Marcus murió. Antes de que la bomba explotara, se quedó mirando. Lo había visto antes, pero eso es imposible. Explosión. Explosión. Es muy buena. Actriz. Ella sube al escenario. Ella hace mucho ruido y todos la miran. Pero a veces Monami, el verdadero drama, ocurre entre bastidores cuando no hay nadie. Mirando, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Plaza Sandos, donde había una pequeña multitud, ya reuniéndose, atraídos por él. Explosión. Sus dedos tamborileaban contra el alféizarí. Reconocí las señales de su mente, trabajando a toda velocidad. No, dijo, casi para sí mismo. Esto no era obra de revolucionarios con bombas. Esto fue algo mucho más antiguo, mucho más simple. Esto fue un asesinato cuidadosamente planeado y la mayoría hábilmente disfrazado, y el asesino, Hastings, muy bien podría estar de pie en esta casa en este momento, luciendo como sorprendido como todos los demás. El humo todavía flotaba en el aire, pero parecía, me dijo que había un tipo diferente de niebla. Descendió, uno hecho de mentiras, desorientación y cálculo frío. En algún lugar de Chander Square, un asesino caminaba libre, protegido por la misma explosión que debía revelar su crimen, y solo puro con su pequeño células grises y su pasión por el orden, se interpuso entre ese asesino y el completo éxito. Capítulo 3. Demasiado sospechosos. La hora siguiente fue una de considerable confusión. La policía descendió en masa sobre la plaza Chandos, acordonando la casa y entrevistando todos los presentes. El sótano, tal como está ocurrido, había sufrido una crisis moderada. Daños. Un almacén que contiene objetos viejos. Los muebles y el carbón habían sido el espectáculo de la explosión, que había sido suficientemente violento como para romper ventanas, y yeso agrietado, pero afortunadamente no hirió a nadie. Fue, como se comentó, sombríamente, un golpe de suerte extraordinaria, que el almuerzo se había retrasado, o los sirvientes bien podrían haber estado en él. Cocina justo encima de la explosión. El médico llegó poco después de las 2 y confirmó lo que Puro ya había deducido. Sir Marcus había muerto de un golpe aplastante. Al templo, entregado con fuerza considerable. La herida fue consistente con un objeto pesado, un papel, un peso quizás, o una estatuilla. La hora de la muerte fue más difícil de determinar, establecer con certeza, pero el médico se aventuró a decir que Sir Marcus había muerto durante al menos 30 minutos antes de que nos obligaran entrada a la habitación, lo cual significa, dijo, consultar a su mira, que murió alrededor de las 2 o poco después. La explosión ocurrió aproximadamente a las 2:40, 30 a 40 minutos de diferencia. Lo más significativo, Poirot murmuró, nos habíamos reunido en él sala de estar, que se había apropiado como sede temporal. La casa se mantenía en el piso de abajo, salvo aquellos individuos a quienes Poirot había solicitado específicamente ver. Harold Drake fue el primero en ser convocado. El socio menor entró pálido, pero sereno. Se había quitado la chaqueta, y me di cuenta de que su collar estaba un poco suelto, la única señal de la tensión que debió haber estado bajo. Esto es un asunto terrible, dijo el señor Puro, hundirse en una silla. Simplemente terrible. Yo todavía no puedo creerlo. ¿Usted estaba dónde, señor, cuando él se produjo una explosión? Preguntó Poirot. En la sala de estar de la planta baja, revisando algunos documentos.
Había salido del salón solo unos momentos. Antes de buscar un documento, Marcus quería repasar después del almuerzo. Cuando él llegó la explosión, pensé, toda la casa podría venirse abajo. Y, antes de eso, más temprano en la tarde, Drake dudó. Estuve con San Marcus en su oficina desde aproximadamente 1:30 hasta poco antes. Estábamos discutiendo los términos de un nuevo contrato. Se puso bastante acalorado. Tenía miedo. Sir Marcus podría ser difícil. Discutiste, interviniste. Nosotros. No estoy de acuerdo. Hay una diferencia. Inspector. San Marcus quería imponer condiciones de una organización de ayuda rusa que me parecieron inadmisibles. Dije, tanto, no estaba contento. ¿Cómo no? ¿Complacido? La voz de Poirot era suave. Me dijo que si me faltaba estómago, por negocios, quizás debería buscar empleo en otro lugar. Drake miró fijamente a Poirot a los ojos. Salí de la oficina enfadado. Sí, pero él estaba vivo cuando salí por esa puerta, y la puerta se cerró detrás de mí cuando me fui. Lo oí de cerca. Sí, Sir Marcus tenía una hábito de cerrar las puertas firmemente. Le gustaba su privacidad mientras trabajaba. Y no viste nada. ¿Había alguien más en el pasillo? Nadie. Fui directamente abajo. Después de que Drake fue despedido, Poirot se sentó en silencio por un momento, con los dedos bajo su barbilla. ¿Qué haces? ¿Qué hacer con él? Preguntó. Él es preocupado, eso es seguro. Ya sea por culpa o simplemente por conmoción, lo que queda para ser visto. Poirot se volvió hacia mí. Hastings, tú, traiga a la señorita Petrova, por favor. Encontré a la mujer rusa por la mañana. Habitación sentada muy erguida en una silla junto a la ventana. Se levantó cuando entré y yo. Me impresionó nuevamente la dignidad de su porte, una cualidad que hablaba de cría y pérdida. El señor puro desea. Hablo con usted, señorita Petrover, dije, suavemente. Ella asintió, recogiendo sus. La serenidad la envolvía como un manto, y me siguió de regreso a la sala de dibujo. Poirot se levantó al entrar y le indicó una silla. Señora, perdóneme por imponerme a tu angustia, pero debo hacerle ciertas preguntas. Entiendo. Su voz era firme, aunque sus manos tembló ligeramente. Ayudaré en todo lo que pueda. Sir Marcus fue muy bueno conmigo. Trabajé para él mucho tiempo, casi 2 años, desde que llegué a Inglaterra sin nada, sin dinero, sin familia, sin perspectivas. Me empleó como traductor, me dio una posición, un propósito. Sus ojos se llenaron, con lágrimas. ¿Quién haría algo así? ¿Quién lo haría? ¿Asesinarlo? Esto es lo que debemos descubrir. Dime, señorita, ¿dónde estabas? ¿Esta tarde? Estaba en el pequeño salón el primer día. Transcribiendo una carta del ruso al inglés. Sir Marcus me pidió que lo preparara antes del almuerzo, y no oíste nada inusual, ningún sonido, de su oficina. Ella negó con la cabeza. La oficina está en el otro extremo del pasillo. Las paredes son gruesas. Oí nada hasta la explosión y luego yo. Pensé que se le quebró la voz. Quizás fueron los bolcheviques. Vengan por todos nosotros. Nosotros, mademoiselle. Los que escapamos. Los que. Recuerde cómo era Rusia antes de la locura. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Yo mismo he recibido amenazas, ¿sabes? Cartas llamándome traidora a los trabajadores, parásitos de la revolución. Como si tuviéramos alguna opción en lo que era. Nos las quitaron. Estas cartas, ¿todavía los tienes? Los quemé. No quería molestar a San Marcus con mi pequeño preocupaciones cuando tenía tantas grandes. Poirot la miró pensativo. ¿Sir San Marcus tenía enemigos? Señorita, aparte de lo obvio, en lo político, era un hombre de fuertes ideas, opiniones y una voluntad más fuerte. Tales hombres. Siempre tengo enemigos. Ella dudó, pero
para matarlo. No me imagino quién lo haría. Llegar tan lejos. Después de que ella se fue, encendió un cigarrillo y paseaba por la habitación. ¿Qué tal? ¿Esa periodista? ¿La que es? He estado escribiendo esos artículos atacando. Sir Marcus. Lydia Crane, creo que ella. El nombre es. Ah, sí. Los ojos de Poirot brillaron. Él. Señora con el periódico radical. La mayoría. Interesante. ¿La has traído aquí para? Interrogatorio. Todavía no. Mis hombres la están buscando ahora. Se suponía que iba a hablar en algún momento. Reunión socialista esta tarde, pero nosotros. Aún no lo he confirmado. Exhaló. Fumar. Si me preguntas, ella es nuestra más probablemente sospechosa. Ella ha estado llamando por la cabeza de Sir Marcus, metafóricamente, hablando desde hace meses, y literalmente, hablando, puro murmuró. Ahí está él. Pregunta, ¿no es así? Antes de poder. En respuesta, un policía apareció en la puerta. Disculpe, inspector, pero hay un señor Sims pidiendo hablar con tú. Dice que es el secretario de la sindicato y tiene información sobre él. Eventos del día. Que entre, ordenó el señor Alfred. Sims resultó ser un hombre de unos 50 años, con el pelo gris ralo y él. Actitud cuidadosa y vigilante de quien tiene. Pasó su vida lidiando con otros. El dinero de la gente. Llevaba una cartera de cuero debajo de su brazo y llevaba una expresión de profunda angustia. Inspector M.R. Puro. Él los miró nerviosamente. Pensé que debería saber sobre él. Libros de contabilidad. Es decir, y el nombramiento. ¿Cita? Pues se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Cita? Señorita. Sir Marcus tenía una cita a las 2 de hoy. Fue en su diario. Lo había escrito él mismo en rojo. Tinta. Eso es lo que siempre hacía para asuntos que consideraba urgentes. Sim sacó un pequeño libro encuadernado en cuero de su portafolio. Ver aquí 2 HD. Contabilidad final. HD confiscó el diario. Harold Drake. Yo. Así lo supuse. Sí, aunque confieso que me pareció extraño dado que el señor Drake tenía. Ya me reuní con Sir Marcus para hablar sobre él. Nuevo contrato esa misma mañana. Poe tomó el diario y estudió él. Entrada. Una contabilidad final más. Frase sugerente que me dice el señor Sims. Si Sir Marcus hubiera descubierto algo. Falta en las cuentas. El de Clark. El malestar aumentó visiblemente. Eso es. No lo podría decir con certeza, señor Puro. Pero la semana pasada Sir Marcus había estado revisando los libros con inusuales minuciosidad. Me había preguntado varias veces preguntas sobre determinadas transacciones, en particular las que involucran obras de caridad, organizaciones en Rusia, organizaciones benéficas, organizaciones, intervine. ¿Qué pasa? ¿Eso qué tiene que ver con el sindicato? El sindicato a veces facilita fondos para las labores de socorro, explicó Sims. Alimentos, suministros médicos, ese tipo de cosas. Cosa. Es bueno para nuestra imagen pública. ¿Entiendes? Para demostrar que no somos simplemente especuladores. Pero Sir Marcus parecía. Creo que algo no estaba del todo bien en la contabilidad. ¿Qué dijo? Exigió. No, inspector. Era muy cerrar sobre tales asuntos hasta que estuvo seguro de sus hechos, pero parecía enojado, muy enojado de hecho. Después de que Sims se fue, llevándose su libros de contabilidad con él por insistencia de Hub, los tres nos sentamos en contemplación. Silencio. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo y los acontecimientos del día habían adquirido un cariz, calidad onírica. La explosión, la habitación cerrada, el cuerpo tendido en un charco de sangre. Parece que tenemos un exceso de motivos. Observado. Enemigos políticos, rivales comerciales, y ahora la sugerencia de mala conducta financiera. Demasiados motivos, quizás, dijo Poirot, suavemente. Cuando todos tienen una razón para desear la muerte de un hombre, uno debe preguntarse, ¿quién lo habría deseado? Los medios y la oportunidad, y más. Y lo más importante,
¿Quién tuvo el ingenio para disfrazarse? Su crimen como acto político. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando. Afuera, en la plaza, donde anochecía, asentándose sobre Londres como un gris. Frazada. La niebla se acumulaba y empañaba el panorama. Bordes de los edificios y amortiguando él. Sonidos de la ciudad. La bomba puede ser una distracción. Alguien sabía que venía o tal vez. Lo arreglaron ellos mismos. Usaron su ruido y confusión para ocultar un asesinato más silencioso. Un golpe a la cabeza, una puerta cerrada y todos. Cree que los bolcheviques han atacado de nuevo. Se giró para mirarnos. Pero Poirot no cree en cosas tan convenientes. Coincidencias. La verdad que miente. En otra parte. Y mañana, cuando nos hayamos reunido más hechos, veremos surgir el patrón. Del caos. Me encontré temblando, aunque la habitación estaba bastante cálida. En algún lugar de esta casa, o más allá de ella, el asesino salió libre, confiado en que su crimen había sido atribuido a fanáticos políticos. La verdadera bomba de Bolevik había sido rudimentaria e ineficaz, pero el arma del asesino había dado en el blanco con una precisión mortal. Mientras nos preparábamos para salir por la noche, miré hacia atrás, hacia la sala de estar, imaginando a Sir Marcus como había sido, horas antes, viva, imperiosa, convencido de su propia invulnerabilidad. Ahora yacía en la morgue de la policía, otro, víctima de la inestabilidad y el peligro en Londres, calles, pero fue víctima de revolución o de algo mucho más personal. Esa pregunta quedó en el aire, como el humo de la explosión, oscureciendo la verdad y desafiando a Poe. Pequeñas células grises para penetrar su velo que oculta. Mañana, te dije, yo mismo, tendríamos respuestas. Mañana, la niebla se levantaría y veríamos. Está claro lo equivocado que estaba. Capítulo 4. El malversador. La mañana siguiente no trajo nada. Claridad, solo más preguntas. Poirot se había levantado temprano, y cuando yo me uní a él para desayunar, lo encontré, rodeado de periódicos, cada uno con su titulares escabrosos sobre el terror de Bolevik. En Maffer, la prensa, ella ha inventado. Su mente, observó Puro, doblando la edición matutina con expresión de disgusto. Sir Marcus es un mártir para estabilidad, asesinada por el exterior. Radicales. La verdadera historia, dice ella, enterrado debajo del sensacional. Quizás tengan razón, aventuré. Quizás estemos viendo complicaciones, donde no existen. Poirot me simplemente levantó una ceja y volvió a su café. A las 10 recibimos noticias de que Lydia Crane había sido localizada y estaba siendo llevado a Scotland Yard para interrogar. ¿Le gustaría a Poirot asistir? Los ojos de mi amigo se iluminaron con interés, y en una hora nos encontramos, en una de esas entrevistas desalentadoras, habitaciones que parecían diseñadas para extraer confesiones a través de la pura monotonía. Sola, Lydia Crane era una mujer de tal vez 35 con rasgos afilados y ojos inteligentes que no se perdían nada. Llevaba un abrigo sencillo y llevaba ella misma con el tipo de actitud desafiante, confianza que asocié con sufragistas y otras problemáticas, mujeres que se negaron a conocer su lugar. Cuando comenzaron sus preguntas, ella se encontró, su mirada sin pestañear. La señorita Crane dijo que usted ha estado escribiendo artículos atacando a Sir Marcus Barsley durante los últimos 6 meses, llamando de él un buitre, un profetizador y cosas peores. Lo llamé por su nombre. Su voz era nítida e impenitente. Un hombre que se enriqueció a costa del sufrimiento ajeno. Cada palabra que escribí era cierta, inspector, y respaldado por documentación. Documentación que vino de dónde. Exactamente, protejo mis fuentes, incluso cuando se trata de asesinato. Especialmente entonces. Ella se inclinó hacia adelante. Yo, escribe con mi pluma, inspector, no, con bombas. Mi arma es la verdad. Publicado donde miles pueden leerlo. Ah, un hombre muerto no puede ser expuesto. Un hombre muerto se convierte en mártir. ¿Por qué querría eso? Tengo que admitirlo,
bastante bueno. Punto. Poe, que había estado sentado tranquilamente en la esquina, ahora hablabas. Estabas dirigirse a una reunión pública cuando se produjo una explosión. Nespa, yo estaba en él. Sala de asamblea socialista en Clerkenwell. Hablé desde las 2 hasta casi las 4. Allí había al menos 200 personas presentes, incluidos varios de sus agentes. El señor Puro, que estaba allí para tomar notas, en caso de que haya dicho algo sedicioso. Ah, una leve sonrisa cruzó sus labios. Tengo miedo. Los decepcioné. Solo hablé de los derechos de los trabajadores y la necesidad de un trabajo honesto. Periodismo. Y estos documentos que mencionaste, los que expusieron el negocio de Sir Marcus. ¿Practicas donde las obtuviste? Por primera vez, ella dudó. Te dije que protejo mis fuentes, incluso si esa fuente fuera alguien cercano. Señor Marcus, alguien con acceso a información confidencial. ¿Registros del sindicato? Entrecerró los ojos. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero. Nada. Simplemente observo que los artículos contenían detalles que podrían. Solo puede venir de alguien dentro de la organización. Cifras financieras, términos contractuales, corresponsales privados. La investigación más exhaustiva, Magmoiselle. Soy un periodista minucioso. ¿O tuviste una? El informante más útil. Lydia Crane se levantó bruscamente. A menos que estés. Me está acusando de algo, inspector. Yo creo que soy libre de irme. Eché un vistazo a Poirot, que por ahora hizo un pequeño gesto de asentimiento. Señorita Crane, pero no se vaya de Londres. Después de que ella se fue, encendió una cigarrillo con cierta violencia. Mujer exasperante, pero maldita sea. Poe, su coartada es sólida. 200 testigos, incluidos media docena de mis propios hombres. De hecho, lo que nos dice algo muy valioso. ¿Qué es eso? Que sí, señorita. La grúa está involucrada. Ella no atacó. El golpe ella misma. Pues se puso de pie y comenzó a ritmo, pero considere que alguien la alimentó. Información sobre el sindicato. Alguien que deseaba la reputación de Sir Marcus. Dañado. ¿Por qué? Para preparar la opinión pública para su asesinato. Sugerí tal vez o tal vez. Los artículos tenían un propósito diferente. Para distraer a Sir Marcus y hacerlo concentrarse sobre enemigos externos mientras un traidor trabajó dentro. Poe se tocó la frente. El pequeño gris. Células. Le dicen a Puro que este crimen no es lo que parece. La bomba era real. Sí, pero nunca tuvo la intención de matar. Samaro. Se suponía que debía ocultar cómo murió realmente. Regresamos a Chand Square en breve. Por la tarde, la casa había adquirido un aire melancólico con crepé negro colgado en las ventanas y el personal moviéndose. En voz baja, la señora Berich admitió. Nosotros, con los ojos rojos de llorar. Tal, la maldad en el mundo, señor Puro, dijo. Se lamentó. Primero esos extranjeros, agitadores, y ahora el señor Drake le dice. Habrá que hacer una auditoría de todo él. Cuentas como si Sir Marcus no fuera honesto. Como el día es largo. ¿Una auditoría? El interés de Poirot. Afilado. El señor Drake ordenó justo esto. Buenos días, señor. Dijo que la junta lo requiere. Con Sir Marcus desaparecido y preguntas sobre las finanzas. El señor Sims ha sido encerrado en la oficina desde el amanecer pasando por los libros de contabilidad. Encontramos a Sims precisamente donde la señora Berry había indicado, encorvada, sobre un escritorio cubierto de libros de cuentas y papeles sueltos. Levantó la vista mientras entré y me llamó la atención la agotamiento en su cara. Señor Poirot, capitán Hastings. Se quitó las gafas y se frotó la ojos. Esperaba que vinieras. Encontré algo bastante inquietante. Respecto a las cuentas, Poirot indagó sobre lo que Sir Marcus descubrió o lo que creo que descubrió. Sim señaló los papeles que tenía delante. Estos son registros de obras de caridad, donaciones realizadas por el sindicato a lo largo del últimos 18 meses, fondos enviados a varios
organizaciones de ayuda rusas, alimentos, medicina, ese tipo de cosas. Caridad legítima. Seguramente eso es lo que yo pensó. Pero mira aquí. Señaló un serie de entradas. Estas organizaciones, el Comité de Ayuda al Pueblo Ruso, el Fondo de Ayuda de Moscú, el Comité para Trabajadores Desplazados, lo he comprobado, señor. Puro, no existen. No oficialmente. El dinero fue enviado a direcciones que resultan ser almacenes vacíos o oficinas abandonadas. Monte, Poirot, respiró, malversación de fondos. Eso sería mi conclusión. Alguien creó una conclusión falsa. Organizaciones benéficas aprobaron las donaciones y se embolsó el dinero. Estamos hablando de miles de libras, señor Poirot, tal vez más. ¿Y San Marcus descubrió esto? Yo creo que sí. Había estado preguntando con insistencia. Preguntas sobre estas cuentas específicas. Creo que se había dado cuenta de que algo estaba pasando. Equivocado, y estaba tratando de determinar quién fue responsable. ¿Quién tenía autoridad para aprobar tal cosa? ¿Donaciones? Pregunté. El mismísimo Sir Marcus. Naturalmente, y el señor Drake, como subalterno. Compañero, y Sims dudó. Sí, Sir Marcus había concedido recientemente a la señorita Petrova limitó la autoridad de firma para ciertos gastos de socorro. Sintió que como rusa podría juzgar mejor qué organizaciones eran legítimas. Fue un gesto de confianza. Un gesto de confianza, pensé sombríamente, que pudo haberle costado la vida. Poirot examinó los libros de contabilidad en silencio, sus dedos trazando las columnas de cifras, cuando finalmente habló. La voz era muy tranquila. Dígame, señor Sims, este nombramiento que Sir Marcus tenía a las 2 HD. Final. Contabilidad. ¿Estás completamente seguro? ¿Se refería al señor Drake? Supongo. Sims frunció el ceño. Pero ahora que lo mencionas, Sir Marcus a veces usaba iniciales. Descuidadamente. Podría haber abreviado un nombre más largo o usado el informal de alguien. Nombre. ¿Por qué lo preguntas? Porque Monomi. Sí. Suponemos que HD significa Harold. Drake. Suponemos que Sir San Marcus sabía quién el malversador era. Pero ¿y si lo hizo? ¿No? ¿Y si solo tenía sospechas y habían convocado a alguien para que los confrontara? ¿Con las pruebas? Entonces el asesino sabía que estaban a punto de ser expuestos. Yo, dijo lentamente, tenían que actuar. Inmediatamente, prosimo. Y qué mejor tiempo que cuando una bomba conveniente era programado para explotar. ¡Qué suerte! Momento. No. La expresión de Poirot era sombrío. Creo que debemos hablar de nuevo con el señor Drake y la señorita Petrover, y nosotros. Debe descubrir quién sabía sobre la bomba antes de que fuera plantado. Dejamos a Sims con sus libros de contabilidad e hicimos nuestro camino de regreso a la sala de estar. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las ventanas, iluminando el polvo mousse que bailaban en el aire como pequeños conspiradores. En algún lugar de esta casa de secretos y mentiras, un asesino había caminado, confiado, que su crimen sería atribuido a caos político más que personal, codicia. Pero Puro no estaba satisfecho con respuestas fáciles. Había visto el patrón. Debajo de la confusión, había reconocido la mano que guió los acontecimientos hacia una conclusión predeterminada. Ahora era solo cuestión de demostrar lo que sus pequeñas células grises ya habían deducido. La bomba había sido ruidosa y dramático, llamando la atención de todos. Pero como había observado Poirot, lo real. El crimen había ocurrido en silencio detrás de una puerta cerrada mientras Londres contenía la respiración. Y esperó la revolución que nunca vino. Lo que vino en cambio fue algo mucho más prosaico e infinitamente más peligroso. Un asesinato calculado disfrazado, como un acto de terror cometido por alguien, quien entendió que en tiempos de agitación política, una sola muerte podría perderse fácilmente en el caos general. La pregunta ahora no era quién había plantado el bomba,
Ese rastro condujo a idealistas ingenuos y revolucionarios descarriados. Él. La pregunta era quién había usado esa bomba, cubierta para una historia más personal y mortal. Crimen. Y en algún lugar de la red de registros financieros, organizaciones benéficas falsas y momento conveniente, la respuesta esperaba ser descubierto. Capítulo 5. A través de la ventilación. Panel. El avance en el caso se produjo a partir de un trimestre inesperado. Esa noche, mientras Puro y yo estábamos sentados en su salas que repasan los descubrimientos del día, llegó con noticias que enviaron él. Investigación en un ámbito completamente nuevo. Dirección. Encontramos al fabricante de bombas, dijo. Anunció, dejándose caer en una silla con evidente satisfacción. O mejor dicho, él nos encontró. Entró al patio esta tarde, blanca como una sábana, y confesó todo. En efecto, Puro dejó su taza de café. Con cuidado. ¿Y quién es esta alma valiente? Mi nombre es Tom Crane, hermano de tu amiga periodista Lydia. 22 años, trabaja en una librería en Bloomsbury y aparentemente fantasías. El mismo un revolucionario. Negó con la cabeza. Pobre tonto casi. Se desplomó cuando le dijimos que Samarus era muerto. Jura que nunca quiso lastimar. Alguien. Dime exactamente qué dijo. Poirot. Ordenó, con la mirada fija. Consultó su cuaderno. Él y algunos amigos, media docena. Tipos universitarios, todos llenos de radicales. Ideas sin ningún sentido práctico, decidió. Hacer una declaración simbólica contra explotación capitalista. Planearon una pequeña explosión en un parte vacía de la casa de Sir Marcus, cronometrada, para cuando el edificio sería desocupado. ¿Qué tan pequeño? Pregunté. Lo suficientemente pequeño para hacer ruido y romper ventanas, pero no a derribar muros o matar a cualquiera. Ellos, pólvora robada usada, extraída de una obra en construcción y un simple fusible. Mecanismo. Tom es quien colocó el dispositivo en la carbonera. Llevaba un sombrero y abrigo rusos antiguos para tirar. Sospecha de agitadores extranjeros. Muy considerado de su parte, Poirot murmuró. Y el timín. Ahí es donde se pone interesante. Jura que puso la mecha. Encenderse a las 2:40 específicamente porque sabía que la casa estaría llena a las 2. Reunión de la junta directiva por la mañana, luego, almuerzo. Quería la explosión después. Todos se habían ido por el día. Pero el almuerzo se retrasó. Dije. Comprensión. Todos estábamos allí cuando explotó. Exactamente. Pura casualidad, según los jóvenes. Tom, Jack encendió un cigarrillo. Ha estado leyendo los periódicos, visto los informes sobre Sir Marcus siendo asesinado por la bomba, y la culpa ha sido comiéndoselo vivo. Dice que no puede dormir. No puedo comer. Finalmente decidí darme la vuelta. El mismo. Puro se había levantado y estaba paseando por la habitación, con las manos entrelazadas. A sus espaldas, Tom Crane, su hermana no sabía nada de su plan. Él insiste en que no, dice Lydia, habría. Lo disuadió si lo hubiera sabido. Él, tomé prestados algunos de sus panfletos y contactos para que todo se vea bien. Más organizada de lo que era, pero ella estaba nunca involucrado. Y sus amigos, estos otros conspiradores, los estamos reuniendo ahora, pero todos ellos cuentan la misma historia. Una broma tonta, destinado a asustar, no a matar. Una broma. Poirot repitió en voz baja. Y, sin embargo, la mayoría. Conveniente para nuestro asesino. No. Dile. Yo. ¿Cómo lo supo el joven Surecrane? ¿Colocar su bomba en la casa de Sir Marcus? ¿Cómo sabía el horario? Él. Disposición. ¿Dónde encontrar una entrada? Jack frunció el ceño. No había pensado en eso. Dice que vigiló la casa durante varios días. Aprendí las rutinas. Encontré la entrada de comerciantes. No es increíble. Quizás no. Pero creo, mon ami, que alguien pudo haberlo animado. No, directamente. ¿Entiendes? Pero por sugerencia,
mediante preguntas cuidadosas, señalándolo en cierta dirección. Poirot se giró para mirarnos. Consideremos quién. Sabía de los círculos radicales en Soho. ¿Quién habrá oído rumores de esto? ¿Manifestación planificada? Harold Drake, dije de repente. Señorita, Petrova mencionó que asistió. Reuniones socialistas, ¿no? Para demostrar simpatía por las causas progresistas. Así lo hizo Hastings. Observador. Poirot reanudó su paseo. ¿Y si el señor Drake oyera rumores de un bomba planeada, una pequeña destinada únicamente a drama? ¿Qué podría hacer con tal información? Úsalo, dijo lentamente. Úsalo como tapadera. Por asesinato. Lo necesito mucho. Pero debemos proceder con cuidado. Para saber. No es para probar. Poe se detuvo en él. Ventana, mirando la noche de Londres. Mañana debemos reconstruir el crimen. Debemos entender no solo lo que pasó, pero cómo. La habitación cerrada. Ella. Es la clave. A la mañana siguiente encontré. Nos encontramos de nuevo en Chandor Square. Puro. Había solicitado permiso para examinar al señor. La oficina de Marcus en detalle, y tenía. Aceptó de inmediato. La habitación había sido abandonada, en gran parte intacto desde el descubrimiento del cuerpo, salvo la extracción de el cadáver mismo. Poirot se movió por el espacio con cuidado meticuloso, examinando cada superficie, cada objeto. Prestó especial atención a la ventana, el patrón de vidrios rotos y las marcas de quemaduras en la cortina y umbral. Observas a Hastings. El cristal yace predominantemente dentro de la habitación. Si la explosión fue en el sótano, la fuerza viajaría hacia arriba y hacia afuera. Sin embargo, aquí la ventana parece haber sido roto desde dentro, no desde fuera. Quizás la explosión creó una presión inusual. Patrones, sugerí. O tal vez alguien rompió esta ventana deliberadamente después del asesinato para sugerir que Samarus murió a causa de escombros que volaron. Puse arrodilló para examinar la alfombra. Mira aquí, la sangre ha entrado por aquí. Lugar. Sir Marcus cayó donde estaba. Golpeó y no se movió. No estaba arrojado contra la ventana por cualquier explosión. Se dirigió a la puerta y estudió la cerradura con su lupa. Y aquí, pequeños arañazos en el lado exterior de la cerradura, como si se hubiera insertado una llave y girado, pero no del todo suavemente. Ah, quizás una llave duplicada, o una usada por alguien que no esté familiarizado con este tema en particular. Cerrar con llave. Pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Ya protestó. La llave se encontró al lado. El cuerpo fue encontrado. Sí, pero cuando puro, enderezado, considere la secuencia de eventos. Entonces Marcus es derribado en aproximadamente a las 2. El asesino se va. Cerrar la puerta desde fuera con un duplicado de la llave. El cuerpo yace allí, sin descubrir durante 40 minutos. Luego la bomba explota. En la confusión que, a continuación, alguien podría haber desbloqueado puerta, entró rápidamente, colocó la llave cerca del cuerpo, tal vez incluso golpeó ventana desde el interior para crear más daño convincente. Luego cerró la puerta, de nuevo desde dentro. ¿Pero cómo escaparon?, pregunté. La puerta todavía estaba cerrada cuando la rompimos. Abajo, Pu cruzó hacia la pesada cortina, que colgaba junto a la ventana. Detrás de ella, parcialmente oculto, había un estrecho panel de ventilación. Lo examinó de cerca, luego trabajó las capturas y la abrió. Más allá había una oscuridad. Pasaje, apenas lo suficientemente ancho para una persona, para pasar a través. Voila, dijo con satisfacción. El pasaje de servicio. Desde aquí, uno podría llegar al pasillo más allá sin ser visto. Una persona delgada podría lograrlo fácilmente. Y en la confusión después de la explosión, ¿quién se daría cuenta de una más persona en los pasillos? Jack se asomó al pasillo. Dios mío, nunca supe que esto estaba aquí. La mayoría de los viejos las casas tienen esos pasajes. Los sirvientes
Deben moverse sin ser vistos. No. Poirot pasó el dedo por el interior de la panel. Y mira, el polvo se ha removido. Recientemente, alguien ha usado este pasaje. En los últimos días. Entonces, el asesino podría haber regresado después de la explosión, montó la escena y escapó. Por aquí. La expresión de Hap se endureció. Eso requiere mucha planificación. Requiere algo más, amigo mío. Se necesita conocimiento de la casa, familiaridad con sus secretos. Se necesita oportunidad, ser en el lugar correcto en el momento correcto. Y se necesita motivación. Sabemos sobre él. Malversación de fondos. Sabemos que Sir Marcus tenía. Descubrió el robo y planeó confrontar a alguien a las 2. La pregunta, ¿quién es? Harold Drake tenía la cita. En el diario, dije, y él lo admite. Estando en la oficina en ese momento. Él admite haberse ido antes de las 2 con Sir Marcus está vivo, corrigió Poirot. ¿Pero es cierto su testimonio? Eso es lo que debemos determinarlo. Regresamos al salón donde Puro solicitó que tanto Drake como Elena Petrova no será traída por separado. Drake llegó primero, con el rostro demacrado. Sepa, señor Drake, Puro comenzó sin preámbulos. Nos dijiste que dejaste la oficina de Sir Marcus poco antes de las 2 después de una discusión sobre prácticas comerciales. Debo preguntarle, ahora más directamente, ¿estabas robando? ¿Del sindicato? La cara de Drake se puso blanco. ¿Yo qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Estoy preguntando. Pregunta. Las cuentas muestran que miles de libras fueron desviadas a falsas obras de caridad durante los últimos 18 meses. ¿Tenías autoridad para aprobar tal cosa? ¿Gastos? ¿Tomaste ese dinero? No. La voz de Drake se quebró. Lo juro. Contigo no tuve nada que ver con nada. Malversación de fondos. Sí. Sir Marcus me acusó. De eso es de lo que hablamos. Él dijo que había encontrado discrepancias, que yo era la única persona con acceso, pero yo no cogí ni un céntimo. Intenté decírselo a él, pero él no quiso escuchar. Y él, cita a las 2, me ordenó. Regresaré a las 2 con todos mis registros. Dijo, pasaríamos por todo juntos y encontrar la verdad. Pero cuando regresé, las manos de Drake temblaban. La puerta estaba cerrado. Llamé, pero no había nadie. Respuesta. Pensé que tal vez había estado. Me llamaron. Esperé abajo y entonces ocurrió la explosión y enterró su cara entre sus manos. Puh. Lo observé por un largo momento. Luego asintió lentamente. Gracias, Mesía. Tú. Puede irse. Después de que Drake se fue, Puro se sentó en silencio, con la mirada distante. Sabía. Esa mirada estaba ensamblando piezas de un rompecabezas en su mente, ajustándolos, juntos en una imagen coherente. ¿Le crees? Preguntó. Creo que está diciendo la verdad porque lo sabe, pero la verdad, ella es, a veces más complicado que simple. La honestidad sugiere. Poe se levantó. Ahora hablemos con la señorita Petrova. Creo que ya es hora de. Las últimas piezas se encajan en su lugar. Una mujer rusa entró con su traje habitual. Dignidad, aunque noté que sus manos estaban apretados fuertemente a sus costados. Tenía el aspecto de alguien robando. Ellos mismos para una prueba. Poe hizo un gesto hacia una silla, pero permaneció allí, de pie, una señal segura de que algo significativo estaba a punto de suceder, ocurrir. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre él. Habitación. Afuera, Londres seguía con su rutina. Negocio, sin saber que dentro de esta casa. El acto final de un trabajo cuidadosamente. El drama orquestado estaba a punto de desarrollarse, y cuando Puro empezó a hablar, me di cuenta que la verdad que estábamos a punto de descubrir era a la vez más simple y más terrible que cualquiera de nosotros lo había imaginado. Capítulo 6. Poirot desenmascara a un asesino. Elena Petrover se sentó con la quietud de alguien que ha aprendido a soportar momentos difíciles por pura fuerza de
voluntad. Noté que sus manos no eran. Ya no estaba apretada, pero descansaba tranquilamente en su regazo, una compostura que parecía casi ensayado. Señorita Petrova, comenzó Puro. Su tono era suave. Ha sido muy paciente durante estos días difíciles. Yo temo que ahora deba hacerte preguntas que te causará angustia. Entiendo, señor Puro. Su voz era firme. Pregunta lo que debas. Nos dijiste que estabas en el pequeño salón en el primer piso cuando Sir Marcus fue asesinado, transcribiendo un carta, ¿dijiste? Sí, una carta de un comerciante ruso de grano. Envíos. ¿Y no escuchaste nada de Sir Marcus? ¿Oficina durante ese tiempo? Nada. Como yo. Explicó. Las paredes son gruesas y la oficina está al fondo. Sin embargo, no tanto. Lejos, interrumpió Puro suavemente, que la persona no podría alcanzarlo en menos de un minuto. He caminado la distancia. Mí mismo. Un destello de algo de miedo, precaución, pasó por su rostro. No entiendo lo que eres. Sugerencia. Sugiero que tal vez no estabas en el salón durante toda la tarde, que tal vez tenías motivos para visitar al señor. La oficina de Marcus alrededor de las 2. No, yo estaba trabajando en la traducción. Una traducción que ha desaparecido. Poirot observó. El señor Sims no pudo encontrar nada. Constancia de tal carta cuando le pregunté. Para comprobarlo esta mañana. Muy curioso, ¿no? La compostura de Elena se quebró ligeramente. Quizás me equivoqué con la fecha. Quizás fue otro día. O quizás no había ninguna carta en absoluto. La voz de Poirot se mantuvo suave, pero había acero debajo del terciopelo. Dile, yo, señorita, sobre la caridad. Organizaciones, las que recibieron fondos del sindicato para Rusia. Alivio. Yo sé de ellos. Sí, señor. Marcos me pidió consejos sobre qué. Los grupos eran legítimos, lo que podría ser. Se confía en que brindarán ayuda a quienes realmente lo necesitaba. Y tú le diste tal excelente consejo. Tan excelente, de hecho, que miles de se enviaron libras a organizaciones que no existía. Poe hizo una pausa. Organizaciones. ¿De quién son las direcciones que usted mismo proporcionó? El silencio que siguió fue absoluto. Elena se había puesto muy pálida, pero no hablar. Fue muy inteligente. Puro. Continuó y se movió para pararse frente a ella. Tenías todo lo necesario para cometer este crimen. Tuviste acceso a las cuentas, la autoridad para aprobarlas, ciertos gastos y Sir Marcus. Confianza plena. ¿Quién cuestionaría la juicio de un inmigrante ruso sobre organizaciones benéficas rusas? ¿Quién dudaría de la palabra de una mujer que lo había perdido todo? ¿A la revolución? No tienes pruebas, susurró. ¿Tengo qué? No. El señor Sims ha sido muy minucioso en su examen de los registros, el sendero que te lleva de regreso a ti. Recomendaciones que hiciste, documentos que siempre, firmas que diste. ¿Y cuándo? Sir Marcus empezó a sospechar cuando empecé a hacer preguntas sobre estos organizaciones benéficas convenientes. Sabías que era. Solo es cuestión de tiempo antes de que él descubrió la verdad. Él me salvó, dijo Elena con su voz rompiendo, cuando no tenía nada, cuando estaba muriendo de hambre en una habitación sucia en Witte. Capilla, me dio empleo, dignidad, esperanza. ¿Por qué lo traicionaría? Porque la revolución se lo llevó todo. De ti, Manmoiselle, tu familia, tu hogar, tu posición en sociedad. Y Sir Marcus se benefició de eso. Pérdida. Compró propiedades rusas por centavos, préstamos negociados que aplastaron. Gente desesperada, riqueza acumulada, del sufrimiento de una nación. Pues, su expresión era compasiva. Creo, te convenciste a ti mismo de que tomar el dinero era justicia. No, eso eras tú, simplemente reclamando lo que había sido robado de tu gente. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Elena. Mejillas, pero aún así no dijo nada. Pero Sir Marcus descubrió su robo.
Y entonces hiciste lo que sentiste que debías hacer. La voz de Poirot ahora era muy tranquila. ¿Sabías lo de la bomba? Quizás. Escuché al joven Tom Crane hablando sobre, en los círculos radicales, frecuentado. Oh sí, tengo testigos que, ubicarte en varias reuniones socialistas, escuchando, mirando, o quizás tú, lo animó sutilmente, guiándolo, hacia la casa de Sir Marcus Cinsu, sabiendo que estaba siendo dirigido. Nunca hablé con ese chico, Eleyanena, protestó. Nunca. Quizás no directamente. Pero su hermana, Lydia Crane, ella, recibió información de alguien de dentro, el sindicato, información que apareció en sus artículos. ¿Fuiste tú quien la alimentó? Esos detalles, mademoiselle, necesitas centrar la atención en el negocio de Sir Marcus, prácticas para hacerlo parecer merecedor, blanco de la ira revolucionaria. Elena, el silencio fue respuesta suficiente. Cuando tú se enteró de que la bomba explotaría a las 2:40. Viste tu oportunidad. Sir Marcus te había convocado a su oficina a las 2. No Harold Drake, sino tú. La cita marcada HD en su. El diario no representaba a Harold Drake, sino por el nombre con el que a veces se le conoce. Se dirigió a usted, Elena Dmitrievna, tu patronímico. No. Elena respiró. No, no lo es. Señor. Sims lo ha confirmado. Sir Marcus a menudo usó el estilo ruso informal cuando, dirigiéndose a usted, era una señal de cariño, de respeto por tu herencia. El tono de Poirot contenía una tristeza genuina. Él te llamó a su oficina para confrontarte. Usted con la evidencia de su robo. Quizás esperaba que le explicaras eso. Habría algún malentendido, pero sabías que no podía haber explicación. Y entonces, cuando giró su atrás, agarraste un objeto pesado, tal vez un pisapapeles de mármol o uno de bronce, estatuilla, y lo derribaste. Me iba a hacer arrestar, Elena, dijo de repente, con la voz apagada. Él mostró, me las cuentas, las pruebas. Dijo que yo había traicionado su confianza, su bondad, que me había salvado de la pobreza, y yo le había pagado con el robo. Iba para llamar a la policía. Y entonces mataste. Él. Nunca quise que pasara así. Rápidamente. Se dio la vuelta y vi él. Pisapapeles en su escritorio y yo ella. Cerró los ojos. Cuando cayó, lo supe. Lo que había hecho. Sabía que no había. Volviendo. Así que cerraste la puerta con llave. El exterior con el duplicado de la llave. Había obtenido una clave que Sir Marcus le había dado. Usted para el acceso de emergencia a su oficina. Regresaste al salón y esperaste. Cuando explotó la bomba, usaste él. El caos vuelve a colarse en la oficina. Por el pasillo de servicio. Tú. Colocó la llave cerca de su mano y la rompió. Ventana desde el interior para sugerir una explosión. Daño. Y escapó de la misma manera que lo había hecho. Entró. El panel de ventilación. Dijo. Sombríamente. Una mujer delgada podría lograrlo. Fácilmente. Ellanena abrió los ojos y me impactó el vacío que había en ellos. Pensé que se vería así. Los revolucionarios lo habían matado. Que todo el mundo creería que la bomba había hecho. Eso, que estaría a salvo. Pero tú contaste sin yo podría. No pude evitar decirlo. Miró a mi amiga, con algo así como respeto. Sí, debería haberlo sabido. Cuando el inspector Jack mencionó que vendrías a almorzar, ese día supe que debía abandonar el plan, pero pensé, esperaba que incluso solo verías lo que parecía ser. Allí, un asesinato político, una situación conveniente, muerte por un hombre odiado. Subestimaste la importancia de momento oportuno, mademoiselle, y de pequeña. Detalles, la posición del cuerpo, la patrón del cristal, la clave que era, colocados con demasiado cuidado. Estas cosas que, le dijo apuro que alguien había organizado él. Escena después de la muerte de Sir Marcus. Poirot se acercó a la ventana y miró hacia afuera. En la plaza Chando, donde la tarde, la luz comenzaba a desvanecerse. Cuando él habló de nuevo, su voz estaba cargada de cansancio. Verá, señorita Petrova,
La ironía de esto. Tragedia. Sir Marcus no era el monstruo. Creíste que lo era. Sí, era un hombre de negocios duro, tal vez incluso un despiadado. Pero el dinero que robaste, lo pretendía para una auténtica labor de socorro. El señor Sims ha encontrado sus documentos privados, sus planes. Se estaba preparando para establecer organizaciones benéficas reales para ayudar a los rusos. Inmigrantes reconstruyen sus vidas. Preguntó. Por tu consejo porque confió en ti. Juicio porque quiso hacer el bien. La cara de Elena se desmoronó. No, eso no puede ser. Él era un hombre complicado. Madame Moiselle, capaz tanto de codicia como de generosidad, tanto de la crueldad como de la amabilidad, como todos nosotros. Poe se dio la vuelta para enfrentarla, pero cualesquiera que sean sus defectos, él no merecía morir. Y el joven, hombre cuya bomba tonta usaste como tuya, arma, llevará la culpa de esta muerte por el resto de su vida, aunque sus manos nunca dieron el golpe. Avanzó con el rostro sombrío. Elena Petrova, te arresto por asesinato de Sir Marcus Borley. No eres obligado a decir cualquier cosa, pero cualquier cosa. Dices que lo quitarán y puede que lo hagan. Utilizado como prueba. Ella se levantó con dignidad, esa aristocrática cojinete que había sobrevivido a la revolución y exilio, afirmándose una última vez. Entiendo. ¿Puedo? ¿Me permite un momento? ¿Para componerme? Puedes hacerlo, dijo Poirot en voz baja. Ella se quedó parada en la ventana, mirando hacia afuera, la plaza donde caía la tarde, sobre Londres. Cuando ella habló, su voz era distante, casi onírico. En Rusia teníamos un dicho, el más ruidoso. Los truenos a menudo ocultan lo más silencioso. Lluvia. Pensé que la bomba sería mía. Trueno, ahogando todo lo demás. Pero usted oyó la lluvia, señor Poirot. Usted. Escuché lo que intenté ocultar. La verdad. Moiselle. Ella siempre se arregla. Escuchado eventualmente por aquellos que escuchan. La condujimos y Poirot y yo estuvimos dejado solo en la sala de estar. Él. La tarde había dado paso al anochecer y él. Las sombras se alargaban a lo largo del piso. Fuera de la ciudad continuó su ritmo interminable, indiferente a lo pequeño. Tragedia que se había desarrollado dentro de estos paredes. Un asunto triste. Me aventuré después de mucho tiempo. Silencio. Muy triste, Hastings. Ella convenció. Ella misma dijo que su robo estaba justificado, que Sir Marcus merecía lo que recibió, y quizás en algunos aspectos no lo era, completamente equivocado sobre su carácter, pero asesinarla. Poe negó con la cabeza. El asesinato nunca está justificado. Y él, la parte más cruel, ella se destruyó a sí misma por dinero que habría ayudado a los mismos, personas por las que ella decía preocuparse, y Harold Drake, inocente de todo, salvo un mal juicio y una desafortunada coincidencia de tiempo. Él continuará el trabajo del sindicato, quizás con más compasión que la suya predecesor. Poirot se dirigió hacia la puerta. Ven, Monomi, esta casa ya ha visto suficiente. Muerte y engaño. Volvamos a nuestras habitaciones, donde los únicos misterios son los que se encuentran en el periódico vespertino. Como nosotros. Salí a la plaza y miré de vuelta a la casa por última vez. Las ventanas estaban oscuras ahora, el crepé negro, colgando flácidamente en el aire quieto. Mañana los periódicos lo anunciarán a bombo y platillo. La captura del asesino de Sir Marcus, aunque les costaría reconciliarse. Los elegantes emigrantes rusos con sus imagen de radicales lanzando bombas. Pero Puro había visto a través del humo y del caos a la simple y terrible verdad. Debajo de esa codicia y desesperación, no, revolución, había matado a Sir Marcus Bordersley, que la bomba de Bolevik había sido bastante real, pero solo había servido para ocultar un crimen más silencioso y personal, y, al final, ninguna cantidad de truenos pudo ocultar el sonido de la lluvia para siempre. Epílogo, justicia y misericordia. El juicio de Elena Petrova concluyó en una mañana gris a finales de otoño.
Unos 3 meses después de los acontecimientos, en la Plaza Sandos, asistí a la final. Día de procedimientos en puros. Petición, aunque confieso que todo. El negocio me dejó con un profundo sentido de melancolía. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y curiosos, atraídos por el carácter sensacionalista del caso. Aquí estaba todo lo que el público deseaba. Una bella aristócrata rusa, una financiero asesinado, revolucionario, conspiraciones y una bomba, que la verdad resultó más mundana que los titulares sugeridos importaban poco a aquellos que ya habían tomado sus propias decisiones, mentes sobre lo que había ocurrido. Elena se sentó en el banquillo con la misma dignidad. Ella había mantenido durante todo el investigación. Vestía de negro y su rostro estaba pálido pero sereno. Cuando él se dictó veredicto de culpabilidad, ella lo recibí sin emoción visible, simplemente inclinando la cabeza. Reconocimiento. La sentencia fue muerte, por ahorcamiento, al salir del Old Bailey, abriéndose paso entre la multitud de reporteros y buscadores de sensaciones. Poirot permaneció silencioso, su rostro preocupado. No era hasta que llegamos a la relativa tranquilidad de una tienda de té cercana que finalmente habló. Se ha hecho justicia, Hastings, pero no encuentro satisfacción en ello. Ella maté a un hombre a sangre fría, recordé. Lo derribó y luego usó eso. La bomba del pobre tonto Tom Crane para cubrirla. Delito. ¿Qué otra cosa podría ser el veredicto? Nada. De lo contrario, la ley es clara y debe ser confirmado. Poirot removió su café con un toque inusual. Vehementes. Pero pienso en lo que la impulsó a tal punto. Acto. La pérdida de todo. Familia. Fortuna. País. La desesperación de exilio. La lenta corrupción del alma. Cuando uno se convence de que el robo es justicia, que el asesinato es necesidad, tú la compadeces. Yo compadezco a todos los Monomi. Compadezco a Elena Petrover, que destruyó ella misma por orgullo y desesperación. Yo, lástima por Tom Crane, que vivirá para siempre, con el conocimiento de que su tontería, el idealismo proporcionó cobertura para el asesinato. Es una lástima que incluso Sir Marcus, que murió, nunca, sabiendo que sus planes para lo genuino, la caridad podría haberlo redimido. Reputación. Poirot me miró con ojos cansados. No hay vencedores en esta tragedia. Hastings, solo víctimas. En las semanas que siguieron, los diversos hilos de el caso se resolvió lentamente. Tom Crane y sus compañeros conspiradores recibieron penas de 3 a 5 años por delitos ilegales, posesión de explosivos y delitos, travesura. El juez, en su sabiduría, señaló que si bien sus acciones fueron inexcusable, no tenían intención asesinato y había cooperado plenamente con él. Investigación. Lydia Crane continuó con su periodismo, aunque sus artículos adquirieron un carácter más tono medido. Ella había quedado conmocionada por su hermano, participación y por la constatación de que sus ataques a Samarus, sin embargo, justificado por sus prácticas comerciales, contribuyó a crear una atmósfera en la que la violencia parecía aceptable. La vi una vez en Fleet Street y fue golpeado por cuanto mayor parecía, como si el asunto la había envejecido más allá de su edad. Harold Drake asumió el control total de Sindicato de Reconstrucción Anglo-Ruso. Fiel a los planes inconclusos de Samarus, él estableció una organización benéfica legítima, Fundación para Inmigrantes Rusos, financiarlo con una parte de las ganancias del sindicato. Si esto fue reforma genuina o simplemente buena conducta pública. Relaciones, no podría decirlo. Poirot, cuando le pregunté su opinión, simplemente se observó que los motivos humanos rara vez son puro y que las buenas acciones no necesitan ser descontados simplemente porque también servir a los intereses del hacedor. Señor Sims permaneció con el sindicato, su reputación de minuciosidad mejorada por su papel en el descubrimiento de la malversación de fondos. Los fondos recuperados fueron colocados en fideicomiso para el trabajo de socorro legítimo,
aunque la cantidad era mucho menor que la que Elena tenía, robado a lo largo de los meses. Gran parte del dinero se había enviado al extranjero, a cuentas que no pudieron ser rastreadas o recuperado. La señora Berich se retiró del servicio, declarando que ya había tenido suficiente de enredos extranjeros y pasaría sus años restantes en paz. Vida doméstica con su hermana en Brighton. Se aclara la garganta. Antes de irse me dijo que ella nunca había confiado en esa mujer rusa. Afirmo que sospechaba firmemente que era inventado después del hecho. En cuanto a Poirot y a mí, volvimos a la cómoda rutina de su trabajo de consultoría. Los casos iban y venían. Un collar robado aquí, un objeto en disputa, herencia allí, el desfile habitual de la locura humana y la malicia ocasional que proporciona empleo para el sector privado, detectives, pero el asunto de la bomba de Bolevik permaneció en mi mente y me encontré pensando en ello en una noche particular unos 6 meses después. La convicción de Elena. Poirot y yo estábamos sentados junto al fuego, él con su tisana y yo con mi whisky, cuando me atreví a plantear el tema. Poirot, dije, ¿alguna vez te preguntas si nosotros hice lo correcto al perseguir a Elena? ¿Petrover cómo lo hicimos? Me miró con sorpresa. ¿Crees que deberíamos haber dejado que un asesino? ¿Libertad? No, claro que no. Pero ella estaba impulsada por circunstancias ajenas a ella. Control, la revolución, la pérdida de todo lo que ella apreciaba, desesperación del exilio. ¿Se merece el mismo castigo que un criminal común? ¿Quién mata por motivos bajos? Hastings. Poe dejó su taza. Tú, haz la pregunta que te ha preocupado. Filósofos desde que comenzó el derecho. ¿Existe algo así como un asesinato justificado? ¿Sufrir excusa el pecado? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Le digo tú, no, 1000 veces no. Pero, por supuesto, escúchame, Monomi. Elena, Petrova sufrió mucho. Es cierto, la revolución destruyó su mundo y, por eso tengo la más profunda simpatía. Pero ella tenía opciones. Cuando descubrió que Sir Marcus se benefició de la miseria rusa, pudo. Lo ha expuesto, ha renunciado a su cargo, trabajó contra él por medios legales. En lugar de eso, ella decidió robar, y cuando él descubrió su robo y decidió matar, estaba desesperada, estaba orgullosa, puro, corregido suavemente. Y orgullo, Hastings, es quizás el más mortal de los pecados, porque nos convence de que nuestro dolor justifica cualquier acción, que nuestro sufrimiento nos da derecho a infligir sufrimiento a otros. Elena Petrova se creía a sí misma. Tiene derecho al dinero de Sir Marcus debido a lo que había perdido. Ella se creía. Tiene derecho a quitarse la vida porque amenazó con revelar su robo. En cada paso, se eligió a sí misma sobre los demás. Su consuelo sobre la justicia, su libertad sobre verdad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes, intención, y considere esto, el dinero que ella. La estola estaba destinada precisamente a la gente. Ella afirmó que le importaba. Ruso, inmigrantes como ella, muriendo de hambre y desesperados en ciudades extranjeras. Sir Marcus, cualesquiera que sean sus defectos, planeó ayudar. Ellos. Elena tomó esa ayuda para ella misma, y lo llamó justicia. Esto no es tragedia, Hastings. Esto es egoísmo. Vestía ropas nobles. Me senté en silencio, absorbiendo sus palabras. Afuera, Londres murmuró su canción vespertina, la traqueteo de carruajes, llamada de la calle, vendedores, el pulso interminable de una gran ciudad. ¿Y la bomba? Pregunté finalmente. El joven Tom. El estúpido gesto revolucionario de Crane fue utilizado por Elena como una herramienta, nada más. Ella alentó el clima de el miedo. Le dio información a Lydia Crane para hacer que Sir Marcus parezca un objetivo legítimo por la ira radical, y luego esperó su oportunidad. Cuando se enteró de la explosión planeada, ella se apoderó de ella. La bomba fue ruidosa, dramática y proporcionó
Tapadera perfecta para un crimen más silencioso. La expresión de Poirot se endureció. Ella utilizó a esos jóvenes ingenuos como si ella misma hubiera encendido la mecha, y ellos vivirán con la culpa, mientras ella será colgada, creyéndose una víctima hasta el final. Todo es bastante deprimente, ¿verdad? Observé. Asesinato. Suele ser, Monami. Poirot se levantó y se movió hacia la ventana. Pero hay una lección en este triste asunto, si elegimos, para verlo, el ruido más fuerte no. Ocultar siempre el mayor crimen. A veces está destinado a distraernos de ver lo que realmente está ahí. El revolución, el malestar político, hablando del terror bolchevique, todo era teatro, una gran distracción de la codicia de una mujer y la muerte de un hombre. ¿Y la moraleja? Pregunté, reconociendo que Poirot estaba trabajando para lograr algo. Conclusión. Se giró para mirarme, recortada, contra la ventana, una pequeña figura, contra la inmensidad de Londres. Noche. La moraleja de Hastings es esta. Cuidado con aquellos que utilizan grandes causas para justificar pequeños delitos. Cuidado con los que invocan revolución, justicia o cualquier ideal noble para excusar sus pecados privados. El verdadero peligro no siempre está en el sótano con una bomba. A veces se queda en una oficina cómoda con un rostro respetable y habla de principios mientras ocultan la malicia. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar la voz era muy tranquila. La avaricia monomía es la única revolución que nunca cambia su bandera. Marcha abajo. Muchas pancartas. Reforma política, social, justicia, tragedia personal, pero su objetivo siempre es lo mismo, tomar lo que pertenece a los demás y lo llaman justicia. Elena Petrova lo perdió todo. Sí, pero al intentar recuperar lo que creía se le debía, perdió algo mucho más grande, más valiosa, su humanidad, su honor, su alma. Asentí lentamente, comprendiendo por fin lo que el asunto nos había enseñado. La bomba de Bolevik había sido bastante real, pero había sido una bandera falsa, una distracción del crimen real, y al final, no, cantidad de retórica revolucionaria o el caos político podría ocultar la simpleza. La verdad es que una persona había matado a otra, por miedo y codicia. Poirot volvió a su silla y nos sentamos, en un silencio acompañante como el fuego. Quemó bajo. Fuera de Londres continuó su existencia inquieta llena de crímenes grandes y pequeñas tragedias públicas y privadas, y la infinita complejidad de la humanidad, naturaleza. Pero al menos por esa noche, habíamos visto a través del humo hasta él, la verdad subyacente. Y eso, reflexioné, era quizás todo lo que se podía pedir. Cualquier detective, por brillante que sea, sus pequeñas células grises podrían ser. La bomba de Bolevik había caído, pero era solo una distracción. La verdadera arma había sido manejado por una mujer desesperada. Y el verdadero crimen había sido tan viejo como la humanidad misma. La creencia de que el sufrimiento nos da derecho a hacer que otros se sientan culpables. Sufrir, que nuestro dolor justifica cualquier acción, que el fin, sea cual sea el fin que busquemos, elegir, justifica cualquier medio. Es una creencia peligrosa y que solo conduce a la destrucción. De eso al menos Poirot y yo estábamos. Cierto. Gracias por escuchar a los Bolevik. Bomba aquí en Cuentos Nocturnos. Poirot nos recuerda que a veces el sonido más fuerte, las explosiones esconden los crímenes más silenciosos y que detrás del humo y el ruido está siempre el más pequeño motivo humano que brilla con más intensidad. Si te gustó esto, misterio, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con otros amantes del detective. Cuentos realmente ayuda a que los cuentos nocturnos crezcan y mantiene vivos estos misterios clásicos. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente afiladas y que tus tardes sean siempre lleno de buenas historias y cálidas compañía. Les habla Alfie despidiéndose de Cuentos Nocturnos.